las navegaciones son IFO 25 toneladas diarias, medium diesel oil 2,5 toneladas diarias y agua dulce 8 toneladas diarias. También, para efectos del cálculo, se ha asumido que ustedes, pese a que el buque podría tener una planta destiladora de agua dulce, no la va a usar. Es decir, durante el día, durante la navegación, va a consumir 8 toneladas efectivamente. Es probable que el consumo, particularmente en los buques chilenos, sea un poco mayor, pero vamos a suponer que ese es el consumo diario que va a tener el buque. Y como elementos de consulta para resolver en el problema, se pide que propongan un plan de carga, una secuencia de embarque con 2 cargadores, calados medios al zarpe de New Orleans y calados medios al arribo y zarpe de cada uno de los puertos de descarga. Al respecto, de nuevo en el último puerto, que es cuando terminemos la faena de descarga en Wilhelmstad, el calado es representativo de un buque que está ni siquiera en lastre. Se supone que en ese momento el buque, conjuntamente con descargar la última partida de carga, va a empezar a lastrar. Y va a empezar a lastrar de tal forma que al término de la faena de descarga de trigo en Wilhelmstad ya va a tener su esquema de lastre completo para dirigirse al siguiente puerto, a la siguiente ocupación que va a tener. Y eso va a depender el lastre que va a tomar de la navegación que tenga que hacer, si es una navegación corta entre puertos que están muy cercanos uno a otro, o una navegación oceánica, específicamente donde va a requerir de todo el lastre disponible para poder manejar mejor su condición de calado en esos casos. Alguna información, alguna nota aclaratoria a propósito de eso va a aparecer al final de este ejercicio. Ahora, veamos una distribución o un manejo tentativo de la carga. Lo primero que hice fue manejar esto en función de un cierto número de columnas, que no todas trabajan en forma vertical, porque algunas de ellas, como la primera, sí, es un desarrollo vertical del cálculo del desplazamiento del buque. Y aquí también vale hacer una aclaración. Ustedes pueden trabajar con el desplazamiento del buque o pueden trabajar con el dead weight del buque. Recuerden que la diferencia entre los dos es el desplazamiento en rosca del mismo buque. Entonces, la gran diferencia que hay entre los dos es que siempre uno respecto del otro está aumentado en función del desplazamiento en rosca del buque. Todos esos datos salen definitivamente del plano de estiva del capacity plan con el que ustedes deberían haber trabajado y que tienen en su capote porque se les envió oportunamente cuando se hizo esta clase. Ok, veamos. Cuando se mandó la información y se vio una distribución en clases anteriores del mismo buque, el Patriot. Ahí se envió la información. Ok. Lo que vamos a hacer aquí, lo que vemos en la primera columna, es una sumatoria de todos los pesos que el buque tiene. Entonces, el buque tiene 900 toneladas de IFO, tiene 95 toneladas de diesel oil, tiene 35 toneladas de lubricante, agua tiene 125 toneladas, la constante es de 134, y a eso se le sumó el desplazamiento en rosca, que de este buque es de 7.611 toneladas métricas. Eso sale en la línea del calado de verano en el plano correspondiente. Ahí aparece ese dato, aparece el dato del desplazamiento y aparece el dato del desplazamiento en rosca. Ahora, eso da, además de eso, nosotros le vamos a sumar en esta columna las 30.500 toneladas métricas. Recuerden que lo que nos va a dar va a ser el desplazamiento total porque le sumamos el desplazamiento en rosca, las 30.000 más las 30.500 toneladas métricas de la carga. La sumatoria da en total un desplazamiento en carga del buque de 39.400 toneladas métricas. Si ustedes lo diferencian del desplazamiento de verano, que en el puerto de New Orleans es el calado máximo que pueden tener por disposiciones de
el convenio de la Convención de Líneas de Carga del año 1966. Ustedes no pueden sobrepasar en ese puerto el calado de verano. Les voy a hacer una acotación al respecto. La diferencia entre los dos son 49 toneladas. Es decir, el departamento de operaciones calculó a la tonelada cuál era el deadweight del buque que tenían y le puso carga como para que quedaran apenas 49 toneladas de deadweight disponibles. Eso es una ocupación virtualmente completa del buque. Ok, ¿cuál es la aclaración que hay que hacer respecto del calado en particular? Ustedes al término de la carga van a tener un calado mayor que el calado de verano del buque. Y eso se los abono porque el calado de verano del que estamos hablando es el calado de verano en agua de mar. Y ustedes están en el río Mississippi, que tiene una densidad que varía a lo largo del año, pero que es aproximadamente 1.002, varía entre 1.002 y 1.005. Es decir, los inspectores de la carga les van a otorgar a ustedes lo que se conoce como un permiso de brackish water, de agua dulce, que es una proporción entre el Freshwater Allowance, el permiso de agua dulce con el que ya deben de estar familiarizados en clases de estabilidad, y la densidad, porque el permiso de agua dulce es una diferencia entre agua dulce de 1.000 y 1.025, y la proporción que corresponde a la densidad que efectivamente tiene su río. Ok, el punto es que eso se calcula, se determina y se dice su calado medio, en este caso, puede ser de tantos centímetros más, proporción de su freshwater allowance. El punto es que cuando ustedes salgan a mar abierto, van a tener un calado que es ligeramente inferior al calado máximo de verano. Pero ustedes van a salir efectivamente de puerto, van a salir del muelle con un calado algo mayor, específicamente por la densidad en la que se encuentran flotando. Ok. Después, ustedes en la segunda columna, vamos arriba de nuevo, ustedes tienen en la primera línea el calado de verano, que está claramente establecido, 9.56, se sacó de la línea de verano del Capacity Plan. Los pesos que se van a desembarcar en cada uno de los cuartos, que lo que hicimos fue nada más que ordenar un poco. Debajo puse el calado, el desplazamiento de verano, que son 39.449 toneladas métricas, que ya la contrastamos para poder determinar cuál era el deadweight libre que quedaba al final. Y después de eso vimos el factor de estiva imperial, que es de 48 pies cúbicos la tonelada métrica, y que a través de la tabla de conversión, fragmento de la cual tienen ustedes, lo transformamos en 1.3375 metros cúbicos por tonelada métrica. ¿Por qué la información se la dieron en toneladas métricas? Entonces, como tenemos toda la información del cubicaje del buque también en metros cúbicos, nos conviene usar este factor de estiva convertido. Ya, sigamos. Debajo está la distribución de la carga. Ya. En la segunda columna está el volumen disponible, en la tercera columna el factor de estiva, y posteriormente está el puerto de Wilhelmstad y de Cristóbal. Podía haberlo puesto al revés los puertos. Esta es la distribución de la carga efectivamente. Como la carga está mayoritariamente, el grueso de la carga, si bien es cierto la carga más voluminosa va para el puerto de Wilhelmstad, necesariamente vamos a tener que asignarle a ese puerto 3 bodegas. Y a Cristóbal, que tiene menos carga, se le van a asignar 2 bodegas. Y veamos qué es lo que pasa. Tentativamente, yo le puse al puerto de Wilhelmstad la carga en la bodega 1. Y la bodega 1, el volumen total de la bodega 1, nosotros tenemos los volúmenes de la bodega, se sacan del Capacity Plan. El volumen total dividido por 1.33775, que es el factor de estiva, da que en esa bodega caben 4.477, me olvidé de las décimas,
y queda totalmente cargada la bodega. Esa bodega está full trimmed, está totalmente cargada y trimada. Es decir, hay que aprovechar hasta el último espacio en esa bodega. En la bodega 5, que es la que está más abajo, cargué 6.169 toneladas métricas de nuevo al total del volumen disponible en la bodega. Recuerden que aquí se toman los volúmenes grain dividido por el factor de estigua y da 6.169 toneladas métricas full, totalmente trimado. El saldo a 17.200 toneladas, que es lo que tengo que cargar, lo puse en la bodega 3. 6.554 toneladas métricas. Aquí me queda un cachito de bodega disponible. ¿Pero cuánto es eso? La bodega queda llena al 98.2%, queda virtualmente llena. Se va a tener que hacer algún cálculo que no es lo que nos preocupa en esta clase, que es el cálculo de momento volumétrico escorante de la bodega, pero no es lo que nos preocupa en esta clase, sino que lo que queremos es la distribución de la carga. Entonces, ¿por qué puse primero Wilhelmstad, el peso de Wilhelmstad? Porque en ella se contempla la carga de la bodega 3. Vamos a retroceder un poco la carretilla hacia atrás para clarificar y recordar un concepto que es importante. Durante las faenas de carga o descarga de los buques es muy importante determinar los momentos flectores, claro, el momento flector, claro, y los esfuerzos de corte del buque. Eso se hacen a través de un computador o de un laborioso trabajo a mano de estabilidad, que no tenemos que verlo en esta clase ni en nuestra materia. Es bastante largo, es bastante tedioso. Hoy en día todo eso se hace a través de un programa específicamente diseñado para el buque, un programa de computación, que cada vez que usted pone un peso o quita un peso, le dice cómo han cambiado estos elementos y además le dice cuánto ha cambiado el calado a proa y el calado a popa. Esto que les estoy mencionando es una idea bastante vieja en cuanto a sistematizarlo. En principio, fíjense ustedes que inmediatamente en los años 50 del siglo pasado se diseñaron dispositivos que mecánicamente podían entregarnos estas dos informaciones. ¿Ya? Y se conocían como Stabilo Gauge y Trimo Gauges. Eran unas especies de, no relojes, eran una suerte de radio. Imagínense una radio portátil más o menos grande, plana, en las que habían diales donde se podía poner carga en cada una de las bodegas y eventualmente algunos indicadores les decían cuál era el peso completo que tenía el buque en ese momento y cuáles eran los esfuerzos que se sufrían por secciones. Además, les entregaba el calado a proa y calado a popa. Hoy en día, la información que se entrega es mucho más completa que esa, pero en buena instancia es importante que recuerden, para los efectos de este cálculo, que el buque total y absolutamente vacío, tiene algunos esfuerzos de corte. Esto es la tendencia a bajar de una sección respecto de otra o de subir por la diferencia de peso que hay es virtualmente nula porque el buque está totalmente vacío. ¿Y dónde se concentran algunos esfuerzos de corte, así como ese, entre la bodega 1 y en la sección de proa, que es el castillo, donde esto es más fino y hay bastante peso permanentemente ubicado, que es el peso de las anclas y las cadenas? Y en este caso de este buque, entre la bodega 5, en la cuaderna, entre la bodega 5 y la sala de máquinas, porque la sala de máquinas, con todo lo que esta popa es bastante pesada respecto de la bodega 5. La bodega 5, con más liviana, tiende a flotar. La sección de la máquina tiende a hundirse un poco. En esa sección se produce un esfuerzo de corte grande, pero en el resto del buque los cortes entre bodegas virtualmente son muy uniformes porque el buque está vacío. Sin embargo, el momento flector completo del buque, que es la tendencia a arrufarse a quebrantarse o arrufarse, es decir, a combarse así o asá del buque, es muy grande, porque como es muy pesada la proa y es muy pesada la popa y muy liviano el centro, el buque tiende a quebrantarse. Por lo tanto, en esa condición,
el momento flector es máximo, particularmente en el centro del buque. Por lo mismo, el primer lugar donde tenemos que poner carga nosotros necesariamente tiene que ser en la bodega 3, que es la bodega central, para quitarle de un paraguaso inmediatamente el momento flector al buque. Ese concepto es muy importante tenerlo presente en la distribución de la carga. Entonces, lo primero que vamos a cargar va a ser la carga que contempla poner parte de ella en la bodega número 3, y esa es el puerto Wilhelmstad. Esa es la razón de por qué la puse primero, pese a que es el segundo puerto. Entonces, nosotros vamos a poner primero la carga de Wilhelmstad y después la carga de Cristóbal, y esa es la primera información que le vamos a mandar a nuestro, a nuestro departamento de operaciones, quien a su vez se lo hace llegar al puerto para que preparen esas cargas, porque podrían ser, tal como vimos en la clase pasada, de distintos grados. Es el mismo grano, pero de distintos grados. La carga que va para Cristóbal va a ser puesta en dos bodegas grandes, que son bodegas 2 y bodegas 4, que tienen virtualmente el mismo volumen. Me parece que tienen el mismo volumen. Son cuadraditas, muy fáciles de embarcar. Y aquí vamos a embarcar por mitades, cada una de la mitad de la carga total en cada una de ellas, y si ustedes se fijan, toman en consideración el grain y hacen una proporción con el factor de estiba, se van a dar cuenta que está la bodega trimada llena virtualmente al 100%, porque da 99.6% de llenado. Virtualmente queda llena esa bodega, y el efecto de momento volumétrico escorante que van a tener esas bodegas es virtualmente mínimo. Ok. Ambas columnas totalizadas en la parte de abajo dan las 17.000 toneladas para Wilhelmstad y las 13.300 toneladas para el puerto de Cristóbal. Ahora, en una siguiente patita, déjenme ir más adelante. Vamos a ampliar esto. Claro, en la secuencia de embarque, dijimos que íbamos a tener dos cargadores. Esa fue la regla que nos dieron. Dos cargadores. Dos cargadores significa tener dos brazos que van a poner simultáneamente carga dentro del buque en dos bodegas, o ambos dos en una sola bodega. Y fíjense ustedes que lo que vamos a hacer en primera instancia es poner el cargador 1 y el cargador 2, ambos en la bodega 3, hasta cargar el total de la carga que está allí. Con eso, ¿se acuerdan lo que conversamos inmediatamente antes? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Lo primero que vamos a conseguir es que el momento flector del buque tienda a ser muy, muy bajo. Todavía nosotros tenemos el problema que se va a producir entre la bodega 1, entre la bodega 2 y la bodega 3, y entre la bodega 3 y la bodega 4, en las cuadernas que separan estas bodegas, porque ahí se va a producir un momento de corte más o menos grande. ¿Cómo vamos a manejar eso? Eso se maneja con el lastre que tiene el buque. Entonces el lastre, tanto alto como bajo, de las bodegas 2 y 4 no va a ser tocado. Obviamente eso recién se va a sacar al momento que se empiezan a cargar esas bodegas. Las otras ya se puede salir. Desde luego que si se tiene lastre en la bodega, en los estanques de lastre 3, upper tank y lower tank o deep tank, se va a sacar en el momento en que se esté tomando la carga en esa bodega. Y se va a tomar la carga completita ahí. Después, en la segunda, porque esta es la secuencia de embarque, en la segunda pasada, uno de los cargadores va a migrar a la bodega 1 y el otro a la bodega 5. Y van a cargar el 100% en cada uno de lo que eventualmente debería de embarcarse en las bodegas, en las bodegas correspondientes 1 y 5, que es el saldo que se necesita para embarcar la partida completa que va a Wilhelmstad. Si ustedes suman en los totales, las dos primeras tiene que dar necesariamente las 17.200 toneladas que corresponden a la partida que va para Wilhelmstad.
Y en un tercer paso, el cargador 1 va a la bodega 2, el cargador 2 va a la bodega 4 y por partes iguales cargan lo que quedan. Aquí, desde luego, que hay que hacer una inferencia. La bodega 5 va a terminar después de la bodega 1, porque la bodega 1 lleva algo así como 700 toneladas más que 700 toneladas menos la bodega 1 que la bodega 5. Y eso significa que eventualmente esta bodega es probable que demore alrededor de una hora más en terminar la carga. Los cargadores son capaces de cargar entre 500 y 700 toneladas hora. En los otros, en el paso 3 no hay misterio porque aquí se dividió la carga en dos partes iguales y los dos cargadores, asumido que parten en el mismo momento y no tienen alternativa, van a terminar de cargar en forma simultánea. Y esto es lo que se conoce como secuencia de embarque. Es una secuencia de embarque tremendamente, diría yo, sencilla, simplificada a su grado máximo para que se entienda este concepto. De hecho, en la secuencia de embarque son varias columnas las que se manejan y eventualmente en esas columnas tiene que aparecer qué lastre se puso, qué lastre se sacó, en este caso qué lastre se sacó, cuánto demora el lastre. En algunos casos el lastre es bastante más lento, el deslastre es bastante más lento que la carga que el cargueo del producto, de tal forma que hay ocasiones en que incluso para poder completar el esquema de deslastre y no superar los momentos flectores y esfuerzos de corte, necesariamente hay que detener la carga por algún tiempo. El ideal es que no sea así, pero eventualmente podría suceder aquello, y deben de haber columnas también en que se vayan manejando y se vayan imponiendo los shear forces y los bending moments que corresponden a cada uno de los pasos que se van a hacer. Esto se ha sistematizado a través de un formulario especial que se propone en una publicación que ustedes ya vieron en clases anteriores y que es la publicación en la que se trata los cargamentos a granel, los sistemas de carga a granel, donde se propone un formulario específico que es bastante útil y demás, y del que se ha hecho incluso un formulario especial que se maneja a nivel internacional. Déjenme ver si yo les puedo mostrar uno que me parece lo tengo aquí en casa. Ok. Este formulario que les presento en este momento tiene esa ventaja específicamente, está en amarillo, no sé si se ve suficientemente bien, claro, y en una sección es para cargar y en otra específicamente para descargar. No tenemos que entrar en el detalle de él, pero es importante que sepan que existe un formulario específico a través del cual esto se puede sistematizar. Y si ustedes no tienen el formulario, no lo pueden fotocopiar, ustedes pueden hacerlo en una hoja en blanco, no es tan complicado el hacerlo. Ya. Después vamos a determinar por qué nos pidieron cuál era el calado medio del buque. Ahora bien, al zarpe, ¿no es cierto? Este cálculo se obtiene de la data hidrostática del buque, la que no está disponible. Nosotros no tenemos la data hidrostática de este buque. Sin embargo, tenemos el calado de verano del buque y el TPC correspondiente al mismo. ¿Por qué? Porque tenemos el capacity plan. Esa información aparece allí. Claro, que lo obtendremos de la columna respectiva en el capacity plan del buque. Como sabemos que el deadweight disponible es de 49 toneladas métricas, por debajo del calado máximo de verano, el calado medio, en agua de mar, el zarpe es ligeramente inferior al calado medio de verano. El calado medio de zarpe es ligeramente inferior al calado medio de verano del buque, cuyo cálculo básico es calado de verano es 9.56, el TPC es de 45.44, claro, el deadweight disponible son 49 toneladas métricas, entonces
49 toneladas métricas divididas por el TPC da 1.08 centímetros, que es más o menos 1 centímetro, menos del calado de verano. Por lo tanto, el calado de zarpe en agua de mar debería de ser 9.56 menos 0.01, lo que da como calado medio de zarpe en agua de mar, de nuevo, desde el puerto de Gramercy o desde el elevador de Gramercy, de 9.55. Ok, recuerden de nuevo, el calado medio va a ser mayor en función del fresh water allowance que ustedes van a tener porque están flotando en agua que es más dulce que salada. Hecha esa aclaración, vamos ahora a analizar un poco lo que es la navegación desde New Orleans a Cristóbal. Tenemos 1.433 toneladas métricas y aquí hay un truco que funciona perfectamente bien. Lo dividen por 13,5, que es el SOA, y lo dividen por 24. Esto le da un cierto número de días y fracción, que es lo que va a demorar el viaje. En este caso son 4.423 días lo que va a demorar el viaje. Ya. Los consumos entonces, si el buque consume 25 toneladas IFO multiplicado por 4.423, eso les da 110,6 toneladas métricas de consumo de IFO durante toda la navegación. El medium diesel oil es exactamente una décima parte porque el buque consuma 2,5 toneladas diarias. Multiplicada por 4.423 da 11,1 toneladas. El agua dulce, que es lo otro que van a consumir, son 8 toneladas diarias multiplicadas por 4.423, 35.4 toneladas métricas. La sumatoria de esto da 157,1 toneladas métricas. Es decir, ustedes van a hacer 157,1 toneladas métricas más livianos cuando lleguen. Como tenían ustedes al zarpe de New Orleans 39.400 toneladas métricas de desplazamiento, menos el consumo, a la llegada a Cristóbal van a tener 39.242,9 toneladas métricas. Ahora, el TPC es de 42.42. De nuevo, ese lo sacamos del Capacity Plan. Y 157 dividido 45.42, que es el TPC de llegada, no el de salida, equivale a 3,46 centímetros. Si nosotros teníamos al zarpe de New Orleans 9.55 centímetros, la diferencia de calado es de 3.5 centímetros aproximadamente, ¿no es cierto? Menos, ustedes van a tener a la llegada a Cristóbal un calado medio de 9.515. Ok. Importante es recordar que aquí estamos hablando exclusivamente del calado medio. No estamos hablando del calado de proa y el calado de popa, que es una cuestión que van a tener que trabajar en estabilidad longitudinal. No nos vamos a introducir en la estabilidad longitudinal. Esa parte del sufrimiento se la dejamos al profesor de estabilidad, que me parece es don Alejandro Laguna, nuestro director. Eventualmente, él les va a hacer sufrir un poco con los calados de proa y popa. Si bien es cierto, nosotros vimos un ejercicio antes en que lo vimos, no es imprescindible para esto porque estamos sacando información nada más que de un plano para poder entender cómo podemos tener esa información en un potencial viaje que tenemos que manejar en la distribución de la carga, que es lo importante. Ahora vamos a ir a la descarga y zarpe de Cristóbal. Cuando llegamos a Cristóbal, nosotros teníamos 39.242,9 toneladas métricas de desplazamiento. Ese delta que aparece ahí es el mono con el que abreviamos desplazamiento, al menos así lo hacemos la Marina Mercante chilena. Después, la descarga que vamos a hacer en Cristóbal es de 13.300 toneladas. Y el desplazamiento al zarpe va a ser 25.000, la resta, ¿no es cierto?, va a ser 25.942,9. Claro. Todo es el primero escalado de zarpe mediante lectura de Capacity Plan, que lo vamos a ver después. Claro, tiene un TPC de 42.78, de momento
No, de momento no lo hemos visto porque el calado lo sacamos directamente del Capacity Plan. Y el Capacity Plan dice 6,5, 6,50 metros, que es el calado promedio, el calado medio que va a tener al zarpe de este puerto. Fíjense aquí que no hicimos una deducción en torno al TPC. Resulta que para pequeños pesos funciona bastante bien trabajar con el TPC, pero para grandes pesos ya no funciona el TPC porque el TPC de llegada y de salida es bastante diferente uno de otro y ni siquiera un promedio entre los dos funciona tan bien porque el TPC depende en buena medida de la conformación del buque centímetro a centímetro y eso se lo da el plano, pero no se puede promediar. Por lo mismo, históricamente, cuando se trata de pesos grandes, no se utiliza una disminución en función del TPC, sino que hay que hacer un trabajo bastante más grande en función de la diferencia de pesos que hay en cada una de las secciones del buque. Ok, sigamos. Después la navegación, olvídense de ese 648 que aparece ahí, la navegación de Cristóbal a Wilhelmstad. De nuevo tenemos lo mismo, son 742 toneladas dividido por el SOA, 13, dividido por 24. La navegación va a durar 2,378 días, por lo tanto los consumos van a ser 25 por 2,378 son 59,5. 2,5 multiplicado por 2,378 son 5,9 toneladas de medium diesel oil y agua van a ser 8 multiplicado por 2,378, 19 toneladas, que a la suma da 84,4. Hacemos exactamente lo mismo que en la navegación anterior. Nuestro zarpe de Cristóbal, nosotros teníamos 25.940, un desplazamiento de 25.942,9, menos las 84,4, tenemos ahora un desplazamiento de llegada a Wilhelmstad de 25.858,5 y un TPC de 42,75, que también lo sacamos ya. Fíjense que se parecen mucho el de zarpe con el de llegada, obviamente, porque los pesos de diferencia que hay no son muy grandes, sin embargo, hay una diferencia. Entonces, si ahora nosotros el peso que consumimos de los consumos, las 84,4, lo dividimos por el TPC, nos da 1,97 centímetros más liviano. Y al zarpe de Cristóbal nosotros teníamos 6,50, lo aproximamos a este 1,97 centímetros, lo aproximamos a 2, la diferencia de calado son 2 centímetros. Luego, a la llegada de a la que dice Cristóbal, la verdad es que no debería decir Cristóbal, ahí debería de decir Wilhelmstad, deberíamos de tener 6,48 toneladas, 6,48 metros de calado promedio. En el colofón de este ejercicio hay algo que ya se los había anticipado, pero lo vamos a leer de todas maneras para un poco para los que no hubieran puesto atención, nos están reuniendo recién a nuestra clase. Claro, utilizando el mismo procedimiento de descarga en Cristóbal, se puede obtener el calado término de la descarga de Wilhelmstad. Sin embargo, téngase presente que simultáneamente con iniciar la descarga en este último puerto, se iniciará la carga de lastre de acuerdo con un esquema que, para efectos de la resolución de este problema, no se ha especificado, no se ha dicho cuánto lastre vamos a poner al término de la faena o durante la faena de descarga. Por lo mismo, el calado de zarpe desde Wilhelmstad es indeterminado y en buena medida será definido en función del próximo empleo del buque y la climatología de la navegación que se prevea. A su vez, ¿se acuerdan que estuvimos conversando de los esfuerzos de corte? Cuando nosotros saquemos carga desde la bodega 1, 3 y 5, se van a producir unos esfuerzos de corte más o menos grandes entre la bodega 1 y 2, entre las bodegas 4 y 5, y por supuesto entre la 3 y 4 y 2 y 3. Por lo tanto, si bien es cierto, perdón, me equivoco,
se van a producir esfuerzos de corte más o menos grandes entre el 1 y 2 y entre la 4 y 5, específicamente porque sacamos la carga del canal de Panamá, de Cristóbal. Entonces, presumiblemente va a ser requerido en esos casos de tomar algo de lastre también. Los calados que hemos reportado, entonces, probablemente van a ser bastante diferentes por el lastre que hay que tomar para poder compensar esos esfuerzos de corte que se van a producir en las bodegas vacías que quedaron vacías en el puerto de Cristóbal. Sin embargo, para los efectos de cálculo, de cómo hacer el cálculo específicamente, este es el procedimiento que se usa. Para el capote de ustedes, cuando se hace una distribución de carga, esta distribución de carga, el primer piloto la hace a bordo y normalmente la hace ayudada con el capitán. Es bastante común que le pida auxilio al capitán, particularmente cuando no tiene mucha experiencia en esto. Cuando se hace este trabajo en particular, necesariamente eh, hay que no solo tener claro cuál va a ser la condición que va a tener el buque al término del cargamento, sino que tener claro todos los movimientos de peso en los puertos intermedios y tener muy claro cómo va a quedar el buque en el último puerto de descarga. Eso hace mucha razón cuando un práctico le decía a un oficial muy joven, el capitán y el primer piloto no solo saben cuál es el calado que usted va a tener al término de este viaje, sabe ya muy claramente cuál es el calado que va a tener al término de esta estadía en puerto, sino que tiene muy claro cuál va a ser el calado al término del último puerto y no queda otra alternativa, porque usted una vez que pone la carga a bordo ya no la puede modificar y podría ser que la distribución de la carga hubiera sido tan mal hecha que eventualmente tuviera que pagar las consecuencias de costosas movilizaciones posteriormente. Hasta cierto punto, los problemas que se producen por distribución ineficiente de la carga o imposible de evitar en cuanto a la carga que se toma a bordo, de alguna forma se pueden solventar por la vía de manejar los lastres. El ideal es que no hubiera que hacerlo para poder corregir los errores de postura de carga, sino que hubiera que hacerlo nada más que para poder corregir eh, eh, los necesarios problemas de shear force y bending moment que se supone generan en cada movimiento de carga. Porque obviamente en la medida que usted ponga agua a bordo, agua de lastre a bordo, está moviendo más peso. Y eso significa consumir más o tener menos velocidad. Recuerden que detrás de todo esto está optimizar la carga eventualmente y gastar menos plata. Ok. Eso en cuanto a la revisión de este ejercicio que ustedes de alguna forma debieron de haber verificado o debieron haber hecho per se. Y este ejercicio, tal como aparece aquí, se los voy a mandar por correo para que lo tengan disponible en su archivo. Pero no se los mandé antes porque obviamente ustedes tenían que comparar con su propio cálculo cómo anduvieron y qué es lo que pasaba. Mientras tanto, vamos a parar aquí porque estamos justo a las 9:15, tenemos un recreo de 20 minutos. Seguimos nuestra clase a las 09:35.
Muy bien, mis queridos alumnos, continuamos con nuestra clase de hoy día. Correspóndenos en esta segunda y tercera horas que tenemos disponibles, dedicarnos a hacer un repaso en torno a la carga de espacios en peso y volumen, por una parte, y que es en primera instancia mediante un ejercicio de desarrollo en clase, que lo está completamente desarrollado y se lo voy a explicar, cómo magnificar un poco lo importante que es el desarrollo de este ejercicio para la consecución de un mejor flete de vengado en total por la carga. Esto nosotros ya lo vimos en la clase anterior, pero tenemos que repasarlo porque el esqueleto, la base sobre la que reposa la sanidad de una empresa naviera es el optimizar los fletes de retorno en cuanto a su gestión y específicamente los que les permite sobrevivir. Veamos una suerte introductoria de ello y después vamos a ver algo que es un poco resultado de una reflexión en torno ahora a cómo hacer la distribución de la carga no solo en una bodega tipo, sino que en un buque completo con algunos datos de un buque ficticio que eventualmente eran, en cuanto a su volumen y capacidad de carga, muy comunes en los años 70 y del siglo pasado. El mejor aprovechamiento de los espacios disponibles para la carga implica un mejor retorno de fletes. Eso como reflexión inicial. En última instancia, este es un manejo que puede ser optimizado mediante una adecuada gestión de los oficiales de cubierta del buque. Recuerden que en el departamento de operaciones de una naviera deberán gestionar una gran cantidad de cargas para distintos buques y con mucha frecuencia el detalle fino de alguna carga en particular podría pasar desapercibido en la gestión operacional del conjunto, se refiere, ¿ya? Por lo mismo, es importante la optimización de los espacios, ya que, comillas, una tonelada más de carga representa una fracción adicional de flete que entra en caja. Cierre de comillas. Ya en clase anterior, vimos una aproximación a este tópico y hoy lo refrescaremos para realzar lo importante que resulta en el ámbito marítimo y en última instancia en la existencia misma de la empresa. Esto se puede apreciar mejor mediante un ejemplo desarrollado y cuyos datos son los siguientes. Vamos a trabajar de nuevo con una bodega de la motonave Patriot, la bodega número 3. Esta tiene un volumen bale de 8.618 metros cúbicos. La resistencia de su piso es 12 toneladas métricas por metro cuadrado y las dimensiones principales del piso de la bodega, que es en inglés no se dice piso de bodega, ustedes podrían empezar, claro, hold floor, se dice tank top, que es el techo de los estanques que están debajo. Son eslora 25 metros y una manga, la eslora es de 28 metros y la manga es de 25.5 metros. Se ofrecen dos cargas que pueden ser solicitadas en cantidades ilimitadas. De las dos cargas, hay suficiente carga como para llenar el buque completo. Aquí nosotros vamos a trabajar con una sola bodega. Aluminio en atados, cuyo factor de estima es de 22 pies cúbicos la tonelada métrica. Nótese que estamos usando una medida híbrida. Y algodón en fardo, cuyo factor de estima es 132 pies cúbicos la tonelada métrica. El flete hasta el puerto de destino es de US $100 por tonelada de flete. Determine qué flete devenga la carga si embarca primero solo aluminio, B solo algodón y C carga en peso y volumen, se supone las dos cargas. Los factores de conversión que se utilizaron fue 1 metro cúbico es igual a 35.3147 pies cúbicos. ¿Por qué razón? Porque vamos a usar un factor de estiva que está en pies cúbicos tonelada métrica, ¿ya? Y recuerden que la tonelada de flete
el límite divisorio entre la tonelada de flete por peso y por volumen está en los 40 pies cúbicos. Refresquemos el concepto. Cuando la carga tiene un factor de estiba inferior a 40 o inferior a 40, paga por peso. Cuando tiene un factor de estiba superior a 40, paga por volumen. Y ese volumen es una proporción de 40 pies cúbicos versus el factor de estiba de la carga misma, como veremos más adelante. Veamos qué es lo que pasa si eventualmente en esta bodega nosotros cargamos específicamente aluminio. Como se trata de metal en atados, el principal factor es no sobrepasar la resistencia del piso. La bodega no va a quedar totalmente llena en cuanto a su volumen, sino que vamos a darle el máximo peso que puede tolerar el piso de la bodega, asumido que la vamos a cargar, que el peso va a ser cargado en forma uniforme. Subsidiariamente, recordar que el factor de estiba bajo 40 fleta por peso. Eso ya lo habíamos especificado antes cuando iniciamos este segmento en particular. Luego, el área del tank top por la resistencia es igual al peso máximo por cargar. Y eso es igual a 28 por 25.5 por 12, da en total 8.568 toneladas métricas, que como es como es una carga de peso, equivalen a 8.568 toneladas de flete también. Aquí tonelada de flete igual a tonelada de peso, si es bajo 40. Multiplicado por 100, que importa cada tonelada. Si ustedes llevaran en esa bodega solamente aluminio, se pudiera cargar aluminio, tendrían un flete de $856.800. Ok, veamos ahora qué es lo que pasa si se carga algodón. Como se trata de una carga muy liviana, el principal factor es ocupar el máximo volumen disponible. Para ello, nosotros vamos a trabajar en base al siguiente principio. El volumen disponible por el factor de estiba y dividido por el factor de estiba tiene que ser el máximo peso de algodón que podemos poner. Son 8.618 metros cúbicos multiplicado por el factor de conversión. El factor de conversión es, lo vimos antes, es el equivalente en pies cúbicos de un metro cúbico. Y un metro cúbico es igual a 35.3147 pies cúbicos. Lo multiplicamos entonces el peso por el valor unitario de los pies cúbicos y ahora dividimos eso por 132, que es el factor de estiba, y nos dice que nosotros podemos cargar en esa bodega un total de 2.305.6 toneladas métricas. Ahora, como el peso del algodón, claro, ahora tenemos que determinar cuántas toneladas flete de algodón representa esto, porque esto es el peso nada más. Ahora, si nosotros multiplicamos el peso del algodón por el factor de estiba y lo dividimos por 40, tenemos que tener el tonelaje flete que corresponde a esto, que significan 2.305.6 por 135, que es el factor de estiba, dividido por 40, nos dice que ese algodón, las 2.305,6 representan 7.608.48 toneladas de flete. Luego, esta cifra multiplicada por los $100 nos dice que eventualmente, si nosotros cargáramos solamente algodón, percibiríamos un flete de $760.848, lo que es inferior a si llevamos nada más que aluminio, ¿no es cierto? Ok. Por mucho que sea el factor, si ustedes dividen 132 por 40 les va a dar 3,3. Es decir, el tonelaje se multiplicó al final por 3,3 por el factor de 3,3 para determinar las toneladas de flete. Pero aun cuando se ha más que triplicado el tonelaje, todavía es inferior a si se llevara nada más que tonelaje de
aluminio. Ok, la tercera opción, que suele ser siempre la más conveniente, es cargar en peso y volumen. Claro, el volumen disponible se deberá de expresar necesariamente ahora en pies cúbicos. Son 8.618 metros cúbicos multiplicado por 35, 31, 47 da 304.342 pies cúbicos. Ok, ahora vamos a hacer nuestra ecuación, una ecuación simultánea, donde X más Y, que es el peso total que podemos poner a bordo, que son 8.568 toneladas, claro, va a representar la combinación de ambas dos cargas. Ambas dos cargas no pueden sobrepasar las 8.568. Ya. Y 22X, que es el factor de estiba del aluminio, más 132, que es el factor de estiba del algodón, y debería de ser igual al volumen total disponible que tenemos, que ya lo sacamos más arriba, 304.342 pies cúbicos. Ese es el volumen disponible que tenemos. Ahora vamos a igualarlas multiplicando la primera ecuación que tenemos, la vamos a multiplicar por 22 para igualarle y va a dar 22x por 22 y dan 188.496. Restamos la tercera de la segunda, nos queda 110 y es igual a 115 por 846, un proceso algebraico básico, de donde sale que Y es igual, esto es el algodón, es igual a 1.053.15 toneladas métricas de algodón, y X, que es el aluminio, 7.514,85 metric ton de aluminio. Ok, es probable que no se carguen esas cifras exactas como así, pero obviamente detrás de lo que estamos es magnificando un poco qué tan importante y cómo se distribuyen, en este caso, ambos pesos. Veamos el término de la ecuación en la siguiente página. El volumen disponible se saca del plano. Sí, efectivamente, el plano tiene dos recuadros. Uno donde salen los volúmenes en granos y otro donde salen los volúmenes en fardos, bale. Se trabaja en este caso cuando son cargas breakbulk sólidas, se trabaja con los volúmenes bale. De ahí sale la información. Sigamos. Entonces tenemos, para el caso del aluminio, son 7.514,85 multiplicado por 100 da 751.481 US dólares. Y el flete devengado por el algodón son 1.053.15 multiplicado por 132 dividido por 40. Ya sabemos por qué lo hicimos así, ¿no es cierto? Con eso nosotros los transformamos en toneladas flete, la multiplicamos por 100 y nos dio 347.540 US dólares. La suma de los dos da 1.099.025 US dólares. Como ustedes pueden ver entonces, la solución de embarcar en peso y volumen representa un considerable aumento en el flete devengado, y esa es la razón de por qué se hace tanto hincapié en esto. Convengamos que normalmente ustedes van a recibir cifras a la gruesa y un departamento de operaciones antes hizo esto si es que tenía que hacerlo en conocimiento de los mismos. Eso es la razón del por qué en el departamento de operaciones normalmente trabajan primeros pilotos de la Marina Mercante. Es un trabajo muy bonito que ustedes están llamados a hacer cuando ya hayan hecho algún tiempo embarcado y hayan llegado a primeros pilotos. Recuerden que para esto no solo se necesita tener el título de primer piloto, sino que la práctica comprobada de haber estado mucho tiempo trabajando en buques para poder manejar esto en particular. He sabido de algunos casos en que algunos segundos pilotos, después de haber estado mucho tiempo como segundos pilotos, ya se inclinaron por este trabajo y decidieron dejar la carrera específicamente para continuar en la carrera primero operacional y posteriormente administrativa de las empresas navieras. Pero es una cuestión que está en el futuro de ustedes. Este es un concepto básico que tienen que manejar bien
para poder obtener un mejor revenue si es que en alguna ocasión tienen que distribuir las cargas por ustedes mismos. Ok, del análisis de las tres alternativas de carga, queda claro que la opción de optar por la alternativa full and down es la más rentable en términos de flete de vengado, pues optimizamos la utilización del espacio disponible y el peso tolerable por el piso de la bodega. Sin perjuicio de ello, se debe tomar en consideración la estabilidad del buque en todo momento, por lo que se deberá determinar el KGB, esto es, el centro de gravedad de cada una de las cargas, en función de la altura de estas para poder considerarlas en el trabajo de determinación, primero del GM del buque. Digamos, está claro que más comúnmente el problema de la distribución en peso y volumen no se encuentra circunscrito a solo una bodega, sino que a un buque completo, por lo que en el siguiente ejercicio que nosotros vamos a ver, se presentará un problema de distribución full and down para un buque de 4 bodegas en el cual se distribuirá la carga en forma proporcional para cada una de las bodegas. El procedimiento es el mismo que utilizamos hasta este momento, solo que en este caso las cargas serán distribuidas proporcionalmente en función del tamaño de cada bodega. Ahora, aquí no nos vamos a introducir en determinar qué tanto es el flete de uno o de otro, sino que cómo distribuir proporcionalmente la carga en cada una de las bodegas. Los factores que se toman en cuenta, desde luego, siempre son los volúmenes de las bodegas. Veamos cómo funciona esto. Ok. La hipótesis, un buque tiene un deadweight, ojo, un deadweight, de 5.080 toneladas métricas. Esa es la capacidad máxima que tiene para poder poner peso el buque a bordo. Y tiene a bordo 500 toneladas de IFO, 350 toneladas de, perdón, 500 toneladas de IFO, bien digo, 350 toneladas, el IFO y el diesel oil son 500 toneladas. Tiene 350 toneladas de agua dulce, 20 toneladas de lubricante y 110 toneladas de contante. Las capacidades de sus bodegas son: la bodega 1, 1.320 metros cuadrados, la bodega 2, 1.972 metros cuadrados, la bodega 3, 2.050 metros cúbicos, no cuadrados, y la bodega 4, 1.530 metros cúbicos. Son los volúmenes de cada una de las bodegas, esos volúmenes completos de la bodega. Y ahora se solicita embarcar grano cuyo factor de estiba es 1.42 metros cúbicos la tonelada métrica. Vamos a trabajar con sistema métrico. Y algodón, su factor de estiba es 2,35 metros cúbicos la tonelada métrica. Después se pide que se calcule cuánta carga debe de embarcar para que el buque quede full en capacidad y down en su máximo calado. Ahora, ¿de dónde sale el vocablo full and down? Full es totalmente lleno y down en inglés se dice down to her marks, hasta su marca de calado, abajo hasta su marca de calado. Se abrevia como down nada más, de ahí sale full and down. Esto es lo que nosotros llamamos cargar en volumen y peso. Y después ve cómo debería distribuir la carga por bodega. Esas son las hipótesis que se van a manejar en el ejercicio que nosotros vamos a desarrollar a continuación. Veamos cómo lo vamos a hacer. Primero, hagamos una sumatoria de los pesos. Si tenemos en la primera columna el IFO 500, el agua dulce 350, el lubricante 20, la contante 1100, la sumatoria de estos son 950. El deadweight disponible que había era 5.080. ¿Ya? Ok. Si ustedes a 5.080, porque vamos a verlo aquí, si al deadweight le quitan las 5.080, le van a quedar 4.100. Pues de ahí va a aparecer el primer 4.100. Si ustedes
restan 980 de 5.080, son 4.100 el tonelaje que puede cargar porque tuvimos que disminuir el deadweight en función del peso que tenía el buque. Después de eso, tienen al